Hola a todos una vez más. Bienvenidos a otra de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. Crisis la que estaba viviendo el apóstol Pablo. Aproximadamente en el año 61 después de Cristo, mientras estaba en la prisión en Roma, él les escribió a sus amigos, a un grupo de paisanos, los filipenses. Y usted me va a decir, no, pero Pablo no era de Filipo. Hoy quiero compartir una reflexión llamada Carta a unos paisanos. ¿Y por qué digo yo que les hablaba a sus paisanos? Filipenses, el capítulo 1, versículo 27 dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio. Más adelante en el capítulo 3, versículo 20, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él les está escribiendo a sus paisanos, a sus conciudadanos del reino de los cielos. No les está escribiendo a un grupo de personas de Tarso, pero les está escribiendo a un grupo de personas que compartirán con él la ciudadanía con Cristo. Ahora, les invito a abrir sus Biblias allí en los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que hay en esta carta escrita a estos paisanos de la ciudad celestial. Él está en la cárcel, como lo dije, y él ha recibido de Filipo, de la iglesia en Filipo, unos donativos, unas donaciones. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Filipenses, los versículos 10 al 20, y les pido que presten mucha atención. En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh Filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que yo busque donativos, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí el apóstol Pablo le está respondiendo a una iglesia que ha sido muy generosa con él, que le ha enviado una y otra vez donaciones, ofrendas para sus prisiones y para otras muchas ocasiones en las que él ha estado necesitado durante su ministerio. De hecho, el verbo participar como donación aparece varias veces. En el capítulo 1, versículo 5, él les escribe a causa de su participación en el Evangelio. Y en el capítulo 4 aparece algunas veces también, como lo estuvimos leyendo. Versículo 14, sin embargo hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 15, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino solo ustedes. Y entonces esta participación ha causado un impacto tan grande en el apóstol Pablo que él les devuelve la carta de gratitud. Ahora, como lo decía Gerald Peterman, es
un agradecimiento ingrato. ¿Y por qué Peterman dice esto? Porque en ningún momento el apóstol Pablo les agradece a los filipenses por lo que enviaron, sino que parece extraño que él dice, ustedes hicieron bien en lo que me mandaron, pero en ningún momento les da las gracias. Un agradecimiento ingrato. Y se ha debatido mucho por qué Pablo no dice gracias a los filipenses. Bien, según algunos papiros que se han encontrado, papiros grecorromanos del siglo I, uno de ellos, y Gerald Peterman lo cuenta en uno de sus libros, en un libro llamado El regalo de Pablo desde Filipo, dice que es de un médico a otro. Podría no haberte escrito como muestra de gratitud, porque damos gracias a quienes no son amigos. Pero lo hago solo para decirte que tu afecto hacia mí es recíproco. En este manuscrito del primer siglo, Peterman, cuando lo traduce, nos lo muestra y nos dice, miren, el apóstol Pablo les está escribiendo a unos amigos en Filipos y por eso no les agradece, porque en el primer siglo, en el mundo greco-romano, los amigos no se agradecen entre sí, sino que se da la gratitud a un no amigo. Pero yo disto mucho de Peterman en que él dice que la carta a los filipenses es una carta entre dos personas o entre dos partes, entre el apóstol Pablo y entre los filipenses. Pero hay algo aquí que lo cambia todo. Está bien, puede que entre amigos no se dieran gracias, pero el apóstol Pablo está incluyendo aquí a una tercera parte en el diálogo y es al Señor. Tres lecciones que podríamos tomar de la carta a los filipenses con relación a el dar y al recibir y a la vida en Cristo. Primero, Pablo les está hablando en cuanto a su amor. Pablo les está hablando a sus amigos, sí, eso es cierto. Fíjense en el capítulo 1 de Filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Versículo 7, me es justo sentir esto de todos ustedes porque los tengo en mi corazón. Versículo 8, pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes. Versículo 9, y esta es mi oración, que su amor abunde aún más. Versículo 25 del capítulo 1 de Filipenses, pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para el desarrollo, para su desarrollo y gozo en la fe. Versículo 27 dice, que yo oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos, unánimes. Miren lo que dice el capítulo 2. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo en el Espíritu, si hay alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Les escribe a los filipenses en el versículo 12 del capítulo 2, de modo que, amados míos, versículo 26, ya que Él los añoraba o los extrañaba a todos ustedes. Capítulo 4, ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, la carta está llena de amor, llena de palabras que motivan a la unidad. El apóstol Pablo les está escribiendo a unos amigos que sienten amor a su vez por él. Pero ¿de dónde viene esta unidad de la que habla el apóstol Pablo? Porque una y otra vez
el apóstol Pablo habla de la comunión y de estar unánimes pensando una misma cosa. En el capítulo 4, como lo acabamos de leer, hay dos mujeres que trabajaron con Pablo, Evodia y Síntique. Por alguna razón que desconocemos, ellas dos se disgustaron y se alejaron. Y Pablo entonces le escribe a los filipenses y les dice: ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, hay una unidad que es consecuencia de algo. Esa unidad, ese cariño, ese afecto, ese amor entrañable es producto de algo más. No solo unidad, sino también generosidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el capítulo 1, el apóstol Pablo al parecer está hablando de la participación en el evangelio de los filipenses hacia su ministerio desde el comienzo, desde que lo conocieron. Ellos eran una iglesia generosa. Pero ¿de dónde viene la unidad y de dónde viene la generosidad? Capítulo 2, versículo 4. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Y aquí da el porqué de preocuparse por el otro, de mirar la necesidad del otro, de fijarse no solamente en lo propio, sino también en lo de los demás. Versículo 5 del capítulo 2. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y a continuación tenemos ese precioso himno desde el versículo 6 hasta el versículo 11 de cómo Cristo se despojó a sí mismo para convertirse en siervo. Y todo por amor. Es decir, la base de la unidad y la base de la generosidad, el apóstol Pablo la muestra como la fe en Cristo Jesús. Y a continuación da algunos ejemplos de los que han sido impactados o transformados por este evangelio que era una locura en el primer siglo, el pensar más en los otros que en sí mismo, lo que hizo Jesús. Y a continuación, en los versículos 19 al 30, da dos ejemplos de personas que han dejado de pensar en sí mismas y se han dedicado a pensar en los demás como producto del evangelio. El primer ejemplo es el de Timoteo, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado. Pues no tengo a nadie, escuchen bien, que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan los intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Es decir, aquí hay un contraste entre los que buscan los intereses personales y aquellos que buscan el bien de los demás. Aquellos que han entendido a tal punto en el evangelio que han buscado al otro, es decir, el apóstol Pablo, lo que está enseñando es lo propio, lo característico, la consecuencia principal de conocer al evangelio y a Cristo Jesús es amar a los demás, es pensar en los otros, no en lo suyo propio. Y el segundo ejemplo que da el apóstol Pablo es el de Epafrodito, versículos 25 al 30. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Dice, porque a causa, versículo 30, de la obra de Cristo, estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor.
Aquí vemos a un Epafrodito que arriesga su vida para ser el que toma y lleva para las necesidades del apóstol Pablo. Epafrodito viajaba para recibir los donativos de los filipenses y se los hacía llegar al apóstol Pablo. Y Epafrodito también se convierte en un ejemplo a seguir. Y en el capítulo 3 encontramos el ejemplo del mismo apóstol Pablo, que dejó todo lo que para él era prioritario. Versículo 8. Y aún más, versículo 7 en adelante mejor, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Y dice el versículo 10, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y el apóstol Pablo también lo ha entendido. Él conoce al Señor. Él tiene una serie de credenciales que mostrar. En los versículos 4 al 6, él había sido, es decir, según la carne, dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Él tenía una lista de credenciales que lo mostraban como un verdadero judío de fe. Sin embargo, cuando conoce a Cristo, él desecha todo lo que para él tenía prioridad. Y en el capítulo 1 de Filipenses podemos encontrar una expresión que aún hoy nos cuesta trabajo asimilar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no se queda ahí, sino que sigue diciendo, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. El apóstol Pablo lo entiende también. No se concibe el evangelio a solas. No se concibe el evangelio en aislamiento. No se concibe la comunión con Dios solos, sino que hay una comunidad que se ha convertido en una familia. En una familia no solo de la fe, sino podríamos decir en una familia de conciudadanos, en una familia de paisanos, porque todos somos de una misma ciudad, la celestial, por la fe en Jesucristo. Entonces ya el otro, el que cree en Cristo, es mi hermano eterno, es mi hermano, no de sangre, sino mi hermano en la fe. Y como consecuencia de la fe en Jesucristo, yo aprendo lo que es el amor verdadero, el amor que perdona, el amor que busca los lazos entrañables, aun cuando ha habido roces, cuando ha habido discusiones. Y por eso Pablo les escribe a Evodia y a Síntica y les dicen, por favor, damas, ustedes, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué no buscan la unidad? Que sean de un mismo sentir. Hay unidad, pero también hay generosidad. No se concibe a un cristiano
pensando en sí mismo, pensando en su tacañería, en su propio bienestar, sino en el bienestar de los demás. Y en el capítulo 3 hay algo que les advierto. Es muy duro. Acá presenta a otro tipo de personas. Versículo 18. Porque muchos andan por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago. Su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Querido hermano, querida hermana, ¿cuál es su prioridad en la vida? ¿Es lo que usted tiene? ¿Es lo que usted posee, lo que tiene en el banco? Y por eso lo atesora y por eso lo cuida tan bien. Necesitamos recordar la parábola tal vez del necio, del rico insensato, diciéndole, hablando consigo mismo, alma mía, muchos bienes tienes guardado para mucho tiempo. A lo que el Señor le contesta, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿para quién será? Por ahí dicen que el que no le ofrenda a Dios le ofrenda al diablo. Y no estoy acá hablando de las ofrendas para la iglesia. No solo eso, de las ofrendas a los hermanos, de los donativos para los que sufren como sufría Pablo. Pablo estaba en prisión. Y hay hermanos que han entendido el Evangelio que decían, no podemos nosotros estar aquí bien en Filipo, una gran ciudad, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano del primer siglo, sino que tenemos que pensar en los otros, en nuestros conciudadanos, en nuestros compatriotas, en nuestros paisanos que están sufriendo. Y entonces el apóstol Pablo finaliza diciendo algo y les va a parecer un poco extraño. El apóstol Pablo no agradece a los filipenses, es cierto. Y permítanme sugerirles algo. ¿Por qué Pablo no les agradece directamente a los filipenses? No tanto porque sea una costumbre que entre amigos no se agradecen, sino porque el apóstol Pablo incluye aquí al Señor. Vamos a leer los versículos 15 al 20 nuevamente. También saben, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Porque a una Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde a la cuenta de ustedes. Es decir, hay un principio, podríamos llamar el principio de la inversión en el reino. Ellos le estaban dando a Pablo no porque estimaban a Pablo, le estaban dando a Pablo por su fe en Jesucristo, porque habían entendido el Evangelio. Y dice el versículo 18, sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Parece que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, lo que ustedes me han enviado a mí, no me lo han enviado a mí, sino lo han dado al Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo no queda en deuda con ellos, sino que les responde, versículo 19, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Pablo ahora sí da gracias, pero no a los filipenses. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos cristianos conocen el Padre Nuestro? El Padre Nuestro nos invita a orar por el alimento.
pero no dice, el pan mío de cada día, dámelo hoy, Señor, sino dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque se está pensando en comunidad, hay un sentido de comunidad. Y no voy a quedarme aquí para hablar de dinero, porque hay muchas cosas que nosotros podemos dar a otros sin necesidad de gastar dinero si es que nos hace falta. Hermanos, hoy hay muchas personas que conocemos nosotros que están sufriendo. ¿Qué tal si dedicamos un poco de nuestro tiempo para orar por ellos? Esa también es una ofrenda de olor grato al Señor. Comuníquense con nosotros y les diremos cuáles personas están enfermas, por quiénes orar. Pero tal vez su ministerio es el de dar. Dar a la iglesia es una ofrenda agradable al Señor también. Pero participar en la necesidad de otros hermanos, hermanos de la fe, que están sufriendo la carencia de lo básico, es también una ofrenda de olor grato al Señor. Podríamos decir que la tercera cosa que el apóstol Pablo habla es acerca de la inversión, la unidad, la generosidad, que termina siendo una inversión. No damos para que el Señor nos dé, damos porque Él es bueno y porque Él nos ha dado en abundancia. Por eso damos. Pero queremos hacer una invitación como iglesia a todos ustedes. Número 1, busque una iglesia local. Usted no puede estar por allí solo, consumiendo la palabra de Dios en redes sociales. Busque una iglesia local donde congregarse. Por favor, escríbanos. Contáctese con nosotros si quiere hacer parte desde lejos de una comunidad que ora mutuamente y que se preocupa mutuamente por el otro. Pero ya que somos parte de una familia, es mejor comunicarnos. Es mejor amarnos, es mejor estar entrañablemente unidos, siendo generosos los unos con los otros e invirtiendo en el reino, que el Señor se encargará de todas nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque siempre has sido tan generoso con nosotros. Gracias, Señor, porque es Cristo Jesús el que cambia nuestra manera de pensar. ¿Cuántas de nuestras oraciones están llenas de primera persona singular? Ayúdame, sáname, provéeme, dirígeme. ¿Y cuánto necesitamos comprender el Evangelio, que no piensa en sí mismo, sino que produce en los creyentes un amor y una convicción por buscar al otro, por protegerlo, por orar por él, por ayudarle? Ayúdanos, Señor, a ser iglesia. Una iglesia de verdad, que de verdad te honre y que de verdad se ame. Guárdanos y ayúdanos a vivir cada día conforme a tu voluntad. En Jesucristo te lo pido. Amén y amén.